Buonasera cari soci e amici della Società Dante Alighieri, benvenuti alla seconda sessione della serie di conferenze dedicate a Pierpaolo Pasolini. Oggi l'oratore che ci accompagna è una persona molto cara al nostro comitato e con cui abbiamo una relazione di amicizia molto speciale. Il dottore Javier Rodríguez Barberán ha un profilo intellettuale e accademico di tutto rispetto. Lavora come professore presso il Dipartimento di Storia, Teoria e Composizione Architettonica della Scuola Tecnica Superiore dell'Architettura dell'Università di Siviglia. La sua tesi di ricerca è stata dedicata al cimitero di Siviglia, costituendo l'architettura funeraria il suo campo di ricerca principale. Ha curato diverse mostre, fra cui spicca Richard Ford, Viajes por España, 1830-1833. Uno dei suoi interessi principali attualmente è l'immagine della città nella cinematografia odierna, da cui derivano, fra la sua estesissima bibliografia, veramente estesissima, la coordinazione del monografico Cine e Patrimonio della rivista PH e di articoli a proposito del cine, Ciudad y Arquitectura, 1998, Lo que el futuro y los sueños esconden, Arquitecturas y ciudades para una pantalla en blanco, 2002, e Las utopías ya no son lo che eran, mundos cerrados nel cine norteamericano recente, 2007, che hanno uno stretto rapporto con l'argomento della conferenza di oggi intitolata Pasolini de Pinturas y Ciudades. Javier, tu hai la parola. Professore ordinario, perché come l'università italiana è un po' piramidale, diciamo che meglio dire ordinario. Grazie Fran, grazie alla Associazione Dante Alighieri, grazie soprattutto Mari. Rispetto veramente in un modo profondo la lingua italiana, la lingua di Dante, la lingua di Pasolini, dunque la conferencia va a ser en español. Momento de tranquilidad para todos y para todas, porque mi simulación de italiano me parecería una vergüenza, porque además no alcanzaría ni el estatus de lengua vulgar que tanto le gustaba a Pasolini, ¿no? Bueno, primero agradeceros que dediquéis una tarde a estar aquí acompañándome en este recorrido que yo propongo por un personaje fascinante como es Pierpaolo Pasolini. Pasolini es de esos descubrimientos que uno tiene en un momento determinado. Yo confieso que, como casi todo el mundo, empecé conociéndolo como cineasta, pero luego no ha hecho sino crecer. Es de esos personajes que uno piensa, el alma de Pasolini está moviendo esto, mientras que no sea Pino Pelosi el que lo mueva. Aclararé después quién es Pino Pelosi, por si alguien no lo sabe. Decía que uno lo descubre como cineasta y después lo descubre como intelectual. Y muchas veces me he dicho a mí mismo, y lo he comentado con mi antecesor, no en el cargo, sino mi antecesor en la conferencia, mi buen amigo Carlos Colón, realmente lo pensamos, nos hubiera gustado mucho conocer a Pasolini, pero por otro lado Pasolini es una persona compleja. Cuando uno lee las opiniones de Pasolini de sus amigos, son opiniones que a veces parece que está hablando de una persona distinta, ¿no? Me gustaba mucho, creo que el otro día leía que alguien decía que era casi una especie de prerrafaelita, una cosa un poquito particular, pero que me gustó. Bueno, lo que hoy propongo básicamente no es una lectura en clave cinematográfica de Pasolini, sino una lectura con otro perfil. Me encanta, folgorazione figurative. Una expresión un poco misteriosa. Además, bueno, ya pediré después, digamos, una mayor precisión. Pero ya está difícil de traducir porque hay algo que resulta complicado. ¿Por qué esas dos palabras? Bueno, porque son el comienzo de una historia. Un comienzo de una historia que tiene lugar en un sitio que yo no soy imparcial, un sitio que yo quiero muchísimo, que he convertido en mi segunda ciudad. Me siento a veces un boloñés pues en el exilio, un exilio en el que el resto del Carlino abierto por las mañanas en el Internet a uno le hace la ilusión de que sabe lo que está pasando en Bolonia. Y decía que en el 33 de Via Zamboni, donde se encontraba, ahora en la actualidad no exactamente, pero entonces se encontraba, en el momento que voy a referir ahora, la Facultad de Artes, es donde empieza la historia. Una historia que en realidad tiene un prólogo, apenas a poco menos de entre 5 o 10 minutos andando, dependiendo de la velocidad de crucero que uno quiera encontrarse. Hay una pequeña calle, no muy larga, que es Vía Borgonuovo.
Vía Borgonuovo, en el número 4, es la casa natal de Pasolini. Ahora mismo está en obra. Le comentaba a Fran que creo que es la Policía de Finanza la que tiene ahora mismo la propiedad del inmueble y estaba en obra justo en estos días. Yo he llegado de Bolonia, me he hecho una de mis escapadas habituales a Bolonia hace apenas pues 3 semanas, ¿no? Y estaba, ya digo, curiosamente se conmemoraba el centenario de Pasolini con la casa en obra. Muy italiano puede ser, considerémoslo así. Él nace aquí en marzo de 1922, pero la historia arranca, ya digo, después. La historia de verdad arranca en 1941. Pasolini se matricula en la universidad y no tiene demasiado claro cuál es su auténtica vocación. Le atrae mucho el mundo, vamos a decir, de las humanidades en general, pero sobre todo creo que anda a la busca de maestros y se va a encontrar con un maestro verdaderamente ejemplar. Pasolini es una persona que ama eso que significa la transmisión del conocimiento a través de los libros. Compra sus primeros libros en este pórtico precioso donde se encuentra todavía por fortuna la librería Nanni. Es la misma librería donde Pasolini compraba sus libros. De hecho, hoy, si uno va por Bolonia, pues se encuentra con este precioso cartel, digo precioso por el texto que contiene, bueno, porque el cartel es razonablemente discreto, ¿no? Recordando que Pasolini rememora cómo a sus 15 años pues lee los libros con la ilusión, bueno, todos los que somos lectores a veces casi compulsivos lo sabemos, con la ilusión que se lea al principio probablemente no se lea nunca, ¿no? Y pasa, ¿no?, por esta librería, por estos soportales que se abren a una iglesia de la cual hablaremos más adelante, que es Santa María la Vita, y va un poco creando y construyendo su modo de vida. El aula no era esta, no he podido encontrar exactamente dónde, pero aquí debió producirse esa folgorazione de la que se habla, de la que hablaba al principio. ¿Por qué? Porque un aula como esta impartía clases de arte, sobre todo de arte italiano, un entonces ya personaje académico muy importante que había dedicado una parte de su juventud a trabajar sobre todo en temas de arte contemporáneo. Después entró en contacto con la pintura histórica. Había escrito en los años 30 un libro de título Officina Ferrarese, dedicada a la pintura, a la escuela de Ferrara entre la Edad Media y el Renacimiento. Pero sobre todo en 1940 había publicado un libro clave en la historiografía del arte italiano, un libro que ponía en comparación dos figuras capitales del arranque del Renacimiento en Italia, Masolino y Masaccio. Ese personaje al que me refiero es Roberto Longhi. Longhi es el maestro que Pasolini quería encontrar. Las clases de Longhi son para él una revelación, casi una epifanía. Por eso utiliza el término de folgorazione, porque es como algo que le deslumbra, algo que le emociona. Imaginaos que era alguien que de pronto, pasando transparencias de vidrio, placas de vidrio en blanco y negro, hablaba sobre temas que a Pasolini le terminaron por atraer y absorber. De hecho, Pasolini se plantea, en primer lugar, hacer su tesis del aura con Longhi, y le propone varios temas. Una propuesta de una serie de un par de obras vinculadas al mundo de Leonardo y estudiar sus atribuciones. Luego tiene una de sus debilidades, se acerca al 500, al Cinquecento, y empieza a intentar estudiar la obra de un manierista, vamos a decir, casi de segunda o tercera fila, que tampoco convence mucho la propuesta a Longhi. Incluso, y parece que en ese sentido sí avanzó más, empezó a pensar en la posibilidad de hacer un trabajo sobre lo que había sido el interés primero de Longhi, que era la pintura de su propio tiempo. Italia en ese momento tenía el fulgor italiano. Estamos en 1941, estamos, por tanto, se cumplían casi 2 décadas de la marcha sobre Roma y, por tanto, 2 décadas de fascismo. En Italia todavía seguía el viejo deslumbramiento por el futurismo, pero sobre todo por las variantes del llamado retorno al orden, que en Italia
tomaron el perfil de la pintura llamada metafísica, Giorgio de Chirico, pero Giorgio de Chirico no es el único metafísico. Por ejemplo, esto que estáis viendo aquí es una obra que he reproducido deliberadamente en blanco y negro, como si fuera un viejo manual de los que debió manejar Pasolini, de Carlo Carrà, que había sido uno de los impulsores del futurismo, pero que había desembarcado en ese mundo. Él empezó a trabajar sobre el Carrà metafísico, el de Pisis metafísico, todos los artistas del momento, pero parece que escribió algo, pero finalmente todo quedó en nada. ¿Por qué? Pues no sabemos si Longhi no descubrió en Pasolini esa persona que podía realmente hacer un trabajo de enjundia al respecto, y curiosamente la tesis de licenciatura, vamos a llamarla así, de Pasolini va a ser sobre poesía. Va a ser sobre un poeta, Giovanni Pascoli, un poeta del Friuli. Su madre era friuliana. Él había estado, después de nacer en Bolonia, un tiempo en el Friuli. Volverá al Friuli y se irá del Friuli con unas circunstancias a las que después haré alusión. Y termina haciendo una especie de, vamos a decir, casi antología comentada de poemas de Pascoli. Ese es su recorrido, pero para él lo importante era que esas placas de vidrio, como esta no es una placa de vidrio, lamentablemente, y la he buscado concienzudísimamente, ni de Masaccio, ni de Masolino, ni siquiera de una universidad italiana, pero esas placas de vidrio que Longhi proyectaba fueron, ya digo, para Pasolini una auténtica revelación. Él construye un mundo a partir de ahí, un mundo profundísimamente marcado por el tema de la imagen y por el tema de un periodo muy concreto de la historia del arte y sobre todo de la historia del arte italiano, lo que no le impidió abrir perspectivas, como veremos algo más adelante. Por tanto, Masaccio, Masolino, el primer Renacimiento, pero también el mundo medieval. Esto es importantísimo, es decir, Pasolini en la cultura contemporánea, sobre todo en el mundo de las vanguardias, es muy importante la idea de lo primitivo. Claro, lo primitivo es para cada uno una cosa. Además, se producen descubrimientos, es decir, para Picasso lo primitivo podía ser la escultura de Íbera, lo primitivo podía ser las máscaras africanas o de Oceanía, y lo primitivo podía ser, por ejemplo, pues el románico catalán. Y para Gauguin lo primitivo empieza siendo la Francia normanda y terminan siendo las islas del Pacífico. La idea de construcción de lo primitivo es una idea muy particular y muy interesante. Bueno, Pasolini quiere ser un primitivo, ¿por qué? Porque él quiere ir como a los orígenes, él quiere encontrar una especie de punto cero para poder construirlo todo. Y es ahí donde él va a definir qué es lo que quiere ser en un contexto muy particular. A él esa cultura le va a marcar. Todavía no tiene claro si su destino va a ser la literatura, si su destino va a ser el periodismo, si su destino va a ser el mundo de la enseñanza. De hecho, él va a ser docente y lamentablemente va a tener que dejar de ser docente porque va a ser expulsado. Pasolini, la condición sexual de Pasolini, que bueno, que todos conocemos, su condición de homosexual explícito, él siempre dijo que si en Italia algo no se le perdonó fue eso. Era casi algo obsesivo. Es decir, Pasolini no cree que sus ataques contra la burguesía, que sus ataques a veces contra la propia izquierda italiana, incluido el Picci, con el que tuvo muchos puntos de contacto, él no cree que eso sea lo definitivo, sino su libertad sexual, esa libertad que después él va a mirar desde otro lado cuando al final de su vida pues, se encuentre con demasiada libertad sexual, os hará esclavos, por usar un juego de palabras, ¿no? Pero Pasolini está construyendo todo lo que sería su mundo cultural y ese mundo es el que, digamos, al que dedico esta clase. Porque, eso sí, el tema de la clase estaba fijado desde hace mucho tiempo, pero me he encontrado con que la Cineteca de Bolonia me ha echado una mano. Porque lo que estáis viendo son estas imágenes que yo he texturado deliberadamente, pertenecen al montaje de la exposición que ahora mismo está abierta en Bolonia, con ese título, Folgorazione figurativa. Es la exposición que en Bolonia homenajea a la figura de Pierpaolo Pasolini, con el cual la Cineteca de Bolonia homenajea a la figura de Pierpaolo Pasolini, y el tema central es ese, las relaciones entre arte, y que yo he añadido, las relaciones entre arte y espacio, sobre todo espacio urbano, paisaje si queremos, paisaje urbano y paisaje natural, y la figura de Pierpaolo Pasolini. Las palabras no son inventadas, las palabras pertenecen al propio Pasolini.
Él habla y recuerda, después volverá a aparecer la figura de Roberto Longhi, él habla y recuerda y dice que para él esa revelación tuvo lugar en esas clases de Longhi. Yo creo que todos en el fondo recordamos cuando alguien nos dijo por primera vez: no dejes de ver esta película, no dejes de leer este libro, no dejes de atender a este pintor. Bueno, a Pasolini le ocurrió eso. Con las clases de Longhi, él encontró abierto de pronto un mundo que le va a acompañar toda su vida. Vamos, por tanto, a acercarnos al personaje. Me encanta esta fotografía. Es una fotografía, creo que del rodaje de Acatone, o de los previos al rodaje de Acatone, su primera película, y revela además muy bien la informalidad de Pasolini, el mundo que rodea a Pasolini y el aspecto, en muchas ocasiones, atildado y dandy de Pasolini. Es muy interesante. Ahí lo vemos, su pantalón, suponemos un traje gris marengo, un traje oscuro, su pantalón de vuelta, sus zapatos de cordones, es un Pasolini, esas gafas de mirar intensamente de este hombre. Aquí no me resisto a poner mi foto favorita de Pasolini. Yo, de hecho, confieso haberla casi intentado repetir. Evidentemente no me quise hacer la foto por no quedar en el ridículo. En el cimitero acatólico, en el cementerio protestante de Roma. Está ahí Pasolini contemplando la ubicación en ese momento, después ha cambiado, de la tumba de Antonio Gramsci, del gran pensador de la izquierda, no solo italiana, sino europea, al cual hay que recordar, pues Pasolini va a, digamos, a valorar tanto. Después veremos un juego gramsciano muy bonito en una imagen que aparecerá más tarde, el cual él admiraba tanto que dedica uno de sus poemarios más célebres precisamente a Le ceneri di Gramsci, a las cenizas de Antonio Gramsci. Me gustó mucho, esta frase no la conocía, en el pórtico de la iglesia de Iservi en Bolonia, un pórtico precioso pero falso. Mis amigos boloñeses me perdonarán, pero es así, es un pórtico inventado a partir de un fragmento en el final del XIX, principios del XX, esas cosas del restauro lo Viollet-le-Duc trasladado de Francia a Italia. Fijaos qué frase más bonita de Pasolini: niente come fare un film costringe a guardare le cose. Nada como hacer una película, digamos, te hace mirarte o te obliga a mirar las cosas. Es curioso. Después hablaremos de Pasolini y de su relación con Federico Fellini. Esta mañana yo evacuaba consultas con mi amigo Carlos Colón sobre la idea sobre un tema que para mí distancia a Pasolini de Fellini, y discutíamos sobre eso. No creéis que no, mientras uno se toma un café puede discutir sobre cosas muy profundas y sobre cosas menos profundas, evidentemente. Pasolini, cuando uno ve su cine, uno observa, y no quiero emplear la palabra que yo empleé porque he sido reprendido por ella, pero vamos a decir que a Pasolini parece no interesarle formalmente el resultado de su cine. Pero, sin embargo, el cine de Pasolini está lleno de referencias cultas. Y, sin embargo, Fellini, que tiene un cine tan elaborado visualmente, es muy difícil encontrar las supuestas referencias cultas de Federico Fellini. Y Fellini tiene más de inventor que Pasolini, lo cual no lo hace ni mejor ni peor, distinto. Pero es verdad que también que Fellini insiste mucho en la idea del ojo que mira. Y es verdad, probablemente no haya tarea más extenuante que la idea de hacer una película, de mirar una y otra vez por el objetivo, de pensar cómo hacer. Me acuerdo de la frase que una frase que cito mucho, Jean-Luc Godard a Alfred Hitchcock, que es preciosa la frase, muy de Godard, que mata por una frase buena. Dice: Hitchcock consigue lo que no había conseguido ni Julio César, creo que es, ni Napoleón, ni Hitler, el control del universo. Y es fantástico, es verdad. Ese señor, ese maravilloso gordito que nos regala películas extraordinarias, era un controlador obsesivo. Pues esa idea de controlar tiene que ver con eso, con que no quiere que se te escape nada de la producción. Y la frase, vuelvo atrás a ella, de Pasolini nos está hablando de esto. Bien, ¿de qué manera me voy a aproximar al tema expreso de la charla a partir de esta introducción? De una manera que no era la que estaba inicialmente prevista. Yo ya he previsto, y me alegro además que me han contado alguna cosa relacionada con un tema tan de nuestro tiempo como los derechos de imagen, yo ya he previsto montar la clase, pues la conferencia, pues como algunos de los aquí y las aquí presentes, muchos saben, con fragmentos de películas. Pero
dije, es que quiero hablar de otro modo. Y entonces ya a partir de ahí se inicia el perverso proceso de elaboración del PowerPoint y de convertir en una especie de hacer uno su propio Atlas Mnemosine como homenaje al gran Avi Warburg, ¿no? De empezar a construir con imágenes el discurso. Y entonces me di cuenta de que en realidad lo que decía era, oye, y en el fondo no estaré escribiendo a través de Pasolini un libro de la historia del arte italiano, por eso ese título es falso. Esa historia del arte italiana de Giotto a Caravaggio no es un título que exista, pero pienso que Pasolini lo escribe. Y es más, no vamos a ver su cinematografía en orden cronológico, sino que lo vamos a ver en orden cronológico las referencias, sobre todo pictóricas, artísticas, de Pasolini. Uno puede imaginarse a Pasolini escribiendo esa nunca realizada historia del arte italiano, de su historia del arte italiano. En el fondo, todas las historias son las historias personales, ¿no? Uno se puede imaginar a Pasolini soñando con que en realidad es lo que hubiera querido, como su maestro Roberto Longhi, escribir esos libros decisivos, definitivos, tan importantes, con tanto peso en toda la historia de la cultura, de la historiografía artística italiana. Pero no lo escribió. Esta frase esta cita es maravillosa. He elegido además una imagen de Acatone, casi al comienzo de Acatone. Franco Chiti se sube en el Ponte Sant'Angelo y en un ejercicio de exhibición de esos casi ragazzi di vita de Roma, del mundo del que hablaremos después, pues se lanza desde el puente al río. Es su primera película. La frase es una frase escrita cuando está a punto de terminar su segunda película. Y fijaos, mi gusto cinematográfico, la traducción es mía, no es de origen cinematográfico, y lo mantengo, digamos, la repetición que utiliza Pasolini, sino figurativo. Lo que tengo en la cabeza como visión, como campo de visión, son los frescos de Masaccio, de Giotto, que son los pintores que más amo. Además de ciertos manieristas, por ejemplo, Pontormo. Y no me arriesgo a concebir imágenes, paisajes o composiciones de figuras sin tener en cuenta esta pasión pictórica inicial. O sea, es un hombre que desembarca en el mundo del cine de una manera indirecta. Su contacto con el cine, para quienes no, de manera muy extractada, él tiene que dejar su colegio en el Friuli por acusaciones entre homosexualidad, posible abuso de menores. Es una situación un poco... Pasolini es el rey de los juicios. Creo que son 30, no sé, puede que haya como 30 juicios los que Pasolini afronta a lo largo de entre 1950 y 1975, por obscenidad, por todas las cosas que uno se le pueda ocurrir, incluso algunos con temas, digamos, oscuros como tráfico de menores, prostitución, etc. Pasolini, en ese sentido, vamos, no lo santifiquemos, por favor, porque además él no soportaría tampoco ser santificado. Decía que Pasolini va a Roma y el contacto en Roma va a iniciar una carrera en el ámbito, sobre todo, vamos a decir, de periodismo, de carrera como escritor, pero se va a vincular al mundo del cine a través del guión, que es una entrada muy lógica en el mundo del cine. Y de hecho, en sus primeros trabajos, él lo que va a ser es alguien que va a procurar, por ejemplo, trabajando con directores, como se va a conocer a Federico Fellini, impulsar, digamos, el lado auténticamente popular del cine. Tened en cuenta que estamos hablando de su llegada a Roma, año 1950, con lo cual estamos justo en el boom de lo que se va a llamar el neorrealismo en Italia. Para que colocar ese contexto. Pero él llega ahí, pero fijaos lo que dice, o sea, él no está hablando de la palabra, no está hablando del guión, no está hablando del cine como tal, sino está diciendo, a mí esto es lo que me enseña. Mis ojos no son los ojos del cineasta, son los ojos de alguien que en el fondo mira intensamente el arte, lo ama, lo hace parte de su vida y quiere trasladarlo esto al cine. Por eso vamos a empezar por la Edad Media y vamos a empezar con Pasolini autodefiniéndose. No lo dice su personaje, porque él trabaja en esta película de la cual vamos a hablar, pero lo dice otro personaje que define a Pasolini como allievo alto italiano de Giotto, ese discípulo del norte de Italia de Giotto. ¿De qué película estamos hablando? Estamos hablando del Decamerón. El Decamerón, que es la primera película de su llamada trilogía de la vida. Estamos a principios de la década de los 70. Estamos con un Pasolini que va a encadenar el Decamerón, los cuentos de Canterbury y las Mil y una noches. Luego tendremos el reverso, Saló,
la negación visceral de esa trilogía, es decir, de la vida. No negación en el sentido, Pasolini dice, no me arrepiento de haberla hecho, pero quiero negarla. Explicaré un poco el porqué. En este Decamerón, dentro de los episodios del Decamerón, hay uno en el que Pasolini interviene. E interviene así, interviene como un artista. Este Decamerón hay que tener en cuenta que es un Decamerón en el que Pasolini tiene que inventarse la Edad Media. Y esa invención de la Edad Media, claro, para él tiene una serie de referencias. El paseo por el amor, el sexo, la libertad y también la muerte del Decamerón, una adaptación libérrima del mundo de Boccaccio, de ese mundo salido de la peste negra, salido, por tanto, de esa Italia de mediados del siglo XIV, ese mundo de irse lejos del mundanal ruido urbano, huyendo de la peste y poder tener esa libertad a distancia. Todo eso es lo que Pasolini está intentando traducir. Es muy curioso que Pasolini, en el Decamerón, digamos, conviven varios mundos estéticos. Hay uno que corresponde con un episodio puntual, pero que es muy interesante. El episodio en el cual uno de los personajes del Decamerón es enviado para cobrar una deuda y es enviado a un país extranjero. Ese país extranjero, claro, hay que construirlo visualmente. Y la construcción de Pasolini es una construcción, curiosamente yo creo que siempre lo he pensado, hubiera hecho, entre comillas, no sé cómo, ya había muerto Longhi, pero hubiera hecho las delicias de Longhi. ¿Por qué? Porque Longhi al principio de su carrera negaba el valor de la pintura centroeuropea, vamos a decir básicamente de la pintura flamenca, de la pintura alemana, por exaltación de la pintura medieval y de la pintura renacentista italiana. Porque fijaos, estos son los modelos visuales de ese país extranjero, ese territorio extranjero de Pasolini. Fijaos estas imágenes. En la parte superior el fotograma, en la parte inferior el detalle del cuadro, y aquí el cuadro, creo que prácticamente no habrá casi nadie que no reconozca, el fascinante triunfo de la muerte de Bruegel que se encuentra en el Museo del Prado. No es la única fuente, pero es la más evidente. La idea de esa escena extraña, que además es una escena, es de esas típicas escenas que uno dice, ¿qué pinta aquí? Porque es una escena que termina como aislada, o sea, solo sirve para darle una especie de contenido visual de extrañamiento de alguien que va a un país extranjero y que se encuentra ante esta realidad. Es una situación es una especie de lo que llaman los ingleses una set piece, una pieza separada incluso del propio desarrollo, pero está llena de invenciones fantásticas. A mí me gusta mucho porque además luego tengo siempre en mente la maravillosa, que evidentemente debió tenerla en mente, la maravillosa invención del polaco Lew Majewski cuando hace su película El molino y la cruz, tomando como punto de partida también a Bruegel, pero haciendo una animación casi integral, casi no, una animación integral del cuadro del Camino del Calvario de Bruegel. Pero él elige este mundo. Yo he hecho aquí un pequeñito juego. Es curioso que elija este mundo, pero lo elige de una manera absolutamente anacrónica. ¿Por qué? Porque Bruegel está a mediados del siglo XVI. El triunfo de la muerte debe ser 1530-40 aproximadamente. Es decir, hace la misma traición a sí mismo que hace el gran Stanley Kubrick, otro obseso del control, en Barry Lyndon. La música de Barry Lyndon, toda ella es absolutamente de la época en que estamos último tercio aproximadamente del siglo XVIII, en la que se desarrolla la acción, toda la música, Mozart, Händel, etcétera, salvo el trío de Schubert, que a él le encanta y que lo mete ahí y dices, bueno, te has colado como en 40 años, 30 años más o menos. Pero bueno, lo mismo ocurre aquí. Sí, el mundo visual de casi todo el Decamerón es un mundo medieval, y ahora veremos que expresamente grotesco, y sin embargo, para ese país extranjero, vamos a llamarlo así, que él construye de una manera muy artificial, usa una referencia del siglo XVI, que es Bruegel. En el episodio, decía, donde Pasolini interpreta ese allievo alto italiano, el Giotto, es un episodio en el que, como siempre ocurre en el cine, hay mucha magia en la elección de los lugares. ¿Por qué? Pues porque Pasolini llega a una iglesia, a un convento, y lo nombra tal cual, Santa Chiara, en Nápoles, pero cuando pasa al interior está trabajando en una abadía, la abadía de Fossanova, en el Lazio. Pero esto es muy normal.
El mundo del cine tiene esa magia maravillosa. Pasolini, fijaos, se convierte aquí en ese pintor, en ese artista que desea convertir su obra en una obra que prácticamente sirva como culminación de su existencia. Lo vemos trabajar, lo vemos compartir aceleradísimamente la comida con los monjes, y fijaos, el mundo no puede ser, la referencia no puede ser más directa. Arriba el fotograma, en la parte superior, perdón, el fotograma, y en la parte inferior un fresco de Giotto de Asís. Muy curioso, elige Basílica Inferior de Asís, no elige la serie de San Francisco, de la vida de San Francisco de Asís, sino que elige la Basílica Inferior, elige dos historias y veis que con leves transformaciones, veis el fotograma como hay una del cambio, es el episodio de un derrumbamiento de una casa, la muerte de unos niños y la resurrección de estos niños, el salvado del derrumbamiento, y es lo que Pasolini está mostrando. Pero hay un momento culminante, el momento en el que el artista dice, ¿cuál va a ser la plenitud de mi obra? Y pasamos de la obra apuntada, de la obra con un rango menor, con un rango casi ornamental, a la gran obra. En forma de sueño y con un fotograma que después veremos repetirse con mucha intención, Pasolini asiste a esta folgorazione. La folgorazione es esta visión. Se despierta y vemos en contraplano esta magnífica imagen. ¿Qué es lo que ha hecho Pasolini en esta imagen? Pues ha hecho su versión de una obra de Giotto. Curiosamente, seguimos con los juegos. Se salta de Asís a Padua. Se salta de la Basílica Superior e Inferior de Asís a la Capella de Scrovegni de Padua. En esa Capella de Scrovegni, siempre hay que agradecer que el señor Scrovegni fuera un tipo que se enriqueció con la usura, porque su hijo luego, para pedir perdón, encarga las pinturas de Giotto para la capilla. Yo estaba pensando en algunos comisionistas si hicieran eso, y dice uno, por lo menos le perdono que sean tan golfos, ¿no? Porque, claro, si luego me dan Giotto, pues fantástico, ¿no? Y toma este juicio final y lo convierte en una rara mezcla entre un juicio final y una exaltación de la Virgen María. Porque vemos aquí las escenas, incluido veis abajo del todo esa escena preciosa, me encantaría que se hubiera conservado la maquetita de la iglesia, ¿no? Que vemos en la parte, veis aquí en la parte, es que aquí esto no marca aquí, sí marca allí curiosamente, pero aquí en esta pantalla no marca. Esa maqueta de la iglesia que veis en la parte inferior, esos ángeles paralizados con sus nimbos dorados detrás, esos nimbos pues muy giotescos. Sigo con los juegos, me mantengo en la capilla de los Scrovegni, pero paso a este llanto sobre Cristo muerto, ya veréis que es una patología personal, o llanto sobre Cristo muerto, en esa capilla de Padua. Y para la Virgen hace un pequeño juego. Recordad que hemos visto, es decir, a la Virgen en el centro, en esta especie de mandorla dorada. Aquí, sin embargo, tenemos a Cristo en su majestad en el centro, porque estamos a Dios Padre, juicio final, y aquí, sin embargo, es la Virgen. Elige a Silvana Mangano, magnífica elección, una Silvana Mangano que ha trabajado con él 2 años antes aproximadamente en Teorema, esa película extraña y fascinante, y el modelo vuelve a ser Giotto, pero ya es un Giotto sobre tabla. Es un Giotto de una maestad. Es un Giotto que él invoca aquí. ¿Por qué? Porque se está agarrando a esa referencia, con lo cual, la Edad Media giotesca se construye por un ejercicio precioso de analogías, de variaciones y permutaciones que Pasolini, pues, se mueve magistralmente en él. Bien. Edad Media, capítulo Giotto terminado. Vamos al primer Renacimiento, vamos al primo Quattrocento. Aquí vemos a Pasolini fotografiado ante lo que parece una obra de la época. En realidad no es exactamente así. Porque, aunque vemos a Pasolini fotografiado, en principio, supondríamos, junto a este maravilloso calvario, esta maravillosa crucifixión de Masaccio, que se encuentra en el Museo Capodimonte de Nápoles, veis el tamaño respecto a Pasolini y atención al tamaño real de esa
crucifixión, que curiosamente por su Madalena a los pies tan exaltada y que no se ve la cabeza con ese manto rojo, es ahora casi la imagen publicitaria de una exposición precisamente que hay en Forlì, en Emilia-Romagna, dedicada a la iconografía de la Madalena, ¿no? Pasolini, ya digo, recordad que tiene esa epifanía cuando está en las clases de Longhi, prácticamente centradas en la comparación entre Masolino y Masaccio, entre Masolino entendido como culminación del arte medieval y primeros apuntes del humanismo, y el Masaccio, que es ya, digamos, el que se considera como primer golpe serio del Renacimiento. Los dos, además, comparten una obra clave, la Capella Brancacci en Florencia, que es la obra. El problema de Masaccio es que Masaccio muere joven, se va a Roma y muere joven con 20 y tantos años, con lo cual la trayectoria posterior de Masaccio no podemos verla, pero en la Capella Brancacci están los dos, digamos, conviviendo. Pero Pasolini, curiosamente, pese a su amor por Masaccio, etcétera, el siguiente gran gesto lo va a tener con un pintor que a mí personalmente me gusta más que Masaccio. Esta fotografía es una fotografía también maravillosa. Vemos a Pasolini junto con uno de sus habituales en el mundo del tema de las escenografías, no es Dario Lonati, etcétera, señalando hacia arriba, y en lo que vemos al fondo es el apunte de algo maravilloso. Para mí, pocas obras hablan tanto de la dignidad del ser humano como esta extraordinaria capilla, es la cabecera del templo de Arezzo. La gente va a Arezzo y se para bastante, y yo lo comprendo, no tengo nada contra ello, en recorrer los lugares de La vida es bella. Como a mí La vida es bella no me gusta, pues no me interesa ni lo más mínimo. Yo en Arezzo solo tengo ojos para Piero della Francesca, el señor que crea, para mí, ya digo, una de las obras cumbres del arte occidental. Todo el ciclo de la leyenda de la Santa Cruz de Piero della Francesca en el convento de los franciscanos de Arezzo. Es un ciclo fantástico, uno se quedaría a vivir en él, y este mundo que presenta, este mundo de una antigüedad que no es la arqueológica de Mantegna, de quien hablaremos después, sino que es una antigüedad que parece surgir casi de ese ideal de seres que ya han sido colocados por Dios en el mundo para construir un mundo mejor. Todo esto, esta capacidad además de unir lo pagano con la llegada del cristianismo, todo eso que Piero traduce maravillosamente ahí, es lo que a Pasolini le va a servir. ¿Para qué? Para un siguiente paso. Damos salto atrás. Estamos en 1970, pero en 1964, con Pasolini, realiza una obra maestra del cine religioso y del cine de todos los tiempos, pero del cine religioso. Lo hace un ateo, porque Pasolini se define a sí mismo una y otra vez insistentemente como ateo. Pero dedica además la obra, si no, estoy citando de memoria, a la cara lieta e familiare memoria de Giovanni XXIII, ¿no? Es decir, del Papa Juan XXIII. Y el Vangelo secondo Mateo, el Evangelio según San Mateo. El Evangelio según San Mateo, el propio Pasolini lo reconoce, no tiene la coherencia, por ejemplo, del mundo que él pretende, que él había realizado de un modo particular, pasaré rápido por él, en Acatone, en su primera película, o esa también coherencia, pese a ese pequeño juego que nos hemos permitido centroeuropeo nórdico de Bruegel en el Decamerón, sino que tiene muchísimas fuentes además con un hermoso paisaje de fondo. Piero es fundamental. Uno está viendo de pronto que los cuadros de Piero, que los frescos de Piero adquieren corporeidad. Curiosamente, es una película también en blanco y negro. La trilogía sagrada, Carlos Colón habló ya sobradamente de ella, es una trilogía en blanco y negro. Luego veremos los usos del blanco y negro del color, que son muy interesantes en una película de Pasolini en este momento. Pues decía que es en blanco y negro. Pero, fijaos, aquí he puesto en blanco y negro uno detalle de los frescos de Piero, y ahí vemos a los personajes de Il Vangelo. El mundo, básicamente, el mundo judío es una construcción a partir de esa imagen de Piero della Francesca. Claro, con eso siempre nos topamos con lo mismo. ¿Cómo construyes algo que en principio
está alejado de ti, porque claro, para el mundo italiano era muy normal la invención de la antigüedad clásica romana, pero lo que ocurría en la Judea de esa época resultaba un poquito más difícil. Bueno, Pasolini, ¿qué hace? Va por elevación. Es decir, si alguien como Piero ha decidido que esa es la manera de mostrarse, yo voy a seguir su estela, voy a ser un digno sucesor. Y lo es muy digno. Pero con esto, no se conforma con esto. No se conforma con esto. Tiene además un reto muy importante, el reto de elegir quién va a interpretar la figura de Cristo. Un reto monumental. Las pruebas son complejísimas y al final, pues casi por azar, un joven estudiante español, Enrique Irazzocchi, catalán, que estaba allí en Italia, va a ser el elegido. ¿Por qué? Porque él dice que le recuerda el Cristo de Rouault. Curioso, o sea, elige de pronto a un artista del siglo XX como referencia. Encuentra en el rostro de Irazzocchi algo primitivo. Y él ve también en el Cristo de Rouault algo primitivo, algo parecido a un icono bizantino. Y juega permanentemente. Uno ve el Vangelo montones de veces, ve esos fondos neutros, cuando, por ejemplo, las bienaventuranzas las hace de una manera muy extraña, sobre unos fondos neutros, donde solo se oye el sonido del viento. Aquí veo, esta es una imagen precisamente de la exposición de la Cineteca de Bolonia. Me encantan las dos fotografías de perfil, un perfil giotesco, ¿no? Un perfil muy primitivo de Mirad qué bonito, porque hay una fotografía en la que ahora voy a poner en grande, esta. Vemos a Irazzocchi, digamos, ataviado a la época con gafas incluso de diseño incluidas. ¿Y qué está leyendo? Las cartas desde la cárcel de Antonio Gramsci. Digamos, Jesucristo es un Jesucristo revolucionario, así lo plantea, y radical, así lo plantea Pasolini, y esa es su lectura. Claro, hay muchas elecciones. No voy a detenerme aquí en todas. Los apóstoles, por ejemplo, muchos de ellos son amigos de Pasolini. El filósofo Giorgio Agamben, por ejemplo, es uno de los... Y la Virgen, claro, Pasolini tomó una decisión muy cortante. No puede tener la misma Virgen María en el arranque y al final. Elige una Virgen prácticamente niña. Aquí la estamos viendo. Eso sí, la referencia no puede ser mejor. No es tan niña, pero aquí la tenemos. Sigue Piero. En este caso saltamos de Arezzo a Borgo San Sepolcro, a la Madonna del Parto de Borgo San Sepolcro, donde Piero había nacido. En una pared de una iglesia de Borgo San Sepolcro, Piero pinta esta Virgen embarazada, esta Virgen grávida, y él toma esa nota para trasladarla. Pero la opción más bonita, más emocionante, es la opción de la Virgen mayor, de la Virgen que acompaña a su hijo en el camino al Calvario y en el Calvario. Es una opción que tiene un componente artístico y un profundísimo componente emocional. Esta mujer que estáis viendo ahí, muchos lo sabréis, es Susana Pasolini, es su madre. Es un dato además, supongo además Carlos lo comentaría, yo lo voy a también a comentar. Pasolini y su madre habían vivido justo al final de la guerra la muerte de su hermano. Además había sido asesinado por partisanos, siendo él también partisano. Ya se sabe que las guerras no traen nada bueno y esa fue la realidad. Un grupo de partisanos contra otro grupo de partisanos y se produce la muerte del hermano. Por tanto, vamos a decirlo así, Susana Pasolini vio a su hijo morir, si no en la cruz, sí de una muerte absolutamente injusta. Y Pasolini decide convertir a su madre en la Virgen María, esa Virgen muy mayor. Susana Pasolini debía tener entonces, a ver, déjame pensar, Pasolini tiene 42 años, Susana Pasolini tenía ya 65, 66 años. Pero también, ¿por qué la retrata así? Por esto. Porque Pasolini, probablemente muchísimas veces, del pórtico llamado de la Vida, donde se encuentra la librería Nani, cruzaría enfrente a una iglesia llamada Santa María de la Vita. Y en Santa María de la Vita se encuentra una de las obras maestras, para mí es más que una obra, se acerca casi a una obsesión de la historia del arte. El grupo escultórico que Pasolini está mostrando ahí es el grupo escultórico, después volveremos sobre él, del llanto sobre Cristo muerto de Nicolò del Arca. Y esta que veis a la derecha es la Virgen María. Esa Virgen mayor, esa Virgen sufriente, esa Virgen que
simplemente solo hay que hacer cuentas, no debía de bajar, debía estar muy cerca de la cincuentena y además en la Judea, en la Galilea del siglo I, cuando cuando su hijo es crucificado. Y es todo esto sobre un fondo, sobre un paisaje. La palabra paisaje es una de las palabras, yo casi, cada vez que oigo hablar de la palabra paisaje, con una cita como cinematográfica, me agarro la cartera, porque algo me van a pedir, ¿no? Es una palabra de la cual uno tiene casi miedo a utilizarla, pero es una palabra importante. Y Pasolini sabe que tiene que... el paisaje es siempre una construcción mental. El paisaje siempre es una construcción intelectual. El paisaje es un ojo que mira y un ojo que registra y que traslada. ¿Qué es lo que traslada Pasolini? Bueno, él tiene que inventarse al final cuál va a ser el escenario de la vida de Cristo. Y se va a una Italia, pues, donde el tiempo se había parado. O por lo menos podemos visualizarlo así. Pasolini elige la Basilicata, elige Matera. Y en esos paisajes es donde se va a producir toda la vida y la pasión de Cristo. Ese mundo, claro, que hoy está amenazado, como tantos otros, por la turistificación, es el que Pasolini decide que sea el representativo de la... No tiene prácticamente que tocar nada. Y hay escenas emocionantes. Yo creo que el llorar amargamente de San Pedro en el momento del Vangelo, sonando la Pasión según San Mateo de Bach, es una de esas cosas más estremecedoras que uno puede ver en un callejón perdido de esta Matera, que me prometí a mí mismo que intentaré localizar, si puedo, el día que vaya para allá. Giotto, Masaccio, Piero, Mantegna. Pero aquí hay un enfado gordo, porque Pasolini probablemente, yo creo que la primera vez que soy consciente de la relación entre arte, pictórico sobre todo, y Pasolini es diciendo, veo esto, y veo esto, o veo esto. Digo, claro, Pasolini no quiere oír hablar de esto. Explico. Aquí lo hemos visto, el Decamerón, 1970. Aquí lo vemos, 1900, a la derecha, el fotograma es de 1962, Mamma Roma. Pasolini, cuando le dicen que esa escena tremenda, y además para mí extrañísima, para quien no lo recuerde, Mamma Roma es la historia de una prostituta que quiere dejar de serlo, la grandísima, la colosal, la extraordinaria Anna Magnani, que quiere además dejar de serlo para liberar a su hijo de un destino que supone que va a ser infame, y cuando cree haberlo conseguido, pues las cosas van a salir mal. Su hijo comete un acto de pillería ridículo, roba un transistor, eso sí, de al lado de la cama de un enfermo de un hospital. El enfermo, me lo decía mi amigo Carlos, por si acaso a mí se me olvidó decirlo, dilo tú. El enfermo es el protagonista, el actor protagonista de Ladrón de bicicletas de Vittorio De Sica. Lo ha buscado y lo ha encontrado. Bueno, cuando Ettore, que así es como se llama el hijo de la Magnani en la película, cuando Ettore roba esto, después vemos a Ettore en una especie de cárcel manicomio y en la siguiente escena lo vemos así. Claro, uno dice, hombre, la cita Mantegna es muy expresa. Pasolini dice que no. Él le ha dedicado Mamma Roma a Longhi, igual que va a dedicar el Vangelo a Juan 23, Mamma Roma se la dedica a Longhi. Por tanto, él es consciente de que está haciendo algo con una voluntad artística determinada. Y es verdad, en Mamma Roma hay muchos momentos en los que puede aparecer este mundo. Por ejemplo, este es el arranque de Mamma Roma, la boda de Franco Chiti, personaje fascinante, ese chulo, porque es un chulo, ha sido el chulo de Anna Magnani, se supone en tiempos. Lo que pasa es que luego, claro, Pasolini tiene la genial idea de que la segunda vez que ves a Franco Chiti, la cámara se acerca a él y suena Vivaldi, creo que es el concierto de mandolina de Vivaldi. Dices uno, ¿cómo puedes fotografiar a Franco Chiti con el concierto de mandolina de Vivaldi? Bueno, dignificándolo. Esa es la realidad. Pues bien, veis esta boda y claro, este fotograma, y uno puede imaginarse, pues desde mi querido Cenacolo Santa Polonia en Florencia, donde Andrea del Castaño pinta esa fantástica cena, a la pintura, por ejemplo, del siglo XVI, una cita mucho más explícita, una obra de un pintor menor del manierismo italiano, pero fijaos cómo la mesa está prácticamente dispuesta. La cena es algo muy convencional.
recuerdo a muchos y muchas lo tendréis en mente, el gran Luis Buñuel en Viridiana, cuando decide crear ese tableau vivant, que ahora voy a utilizar y explicar, sobre la cena con los mendigos en la casa de Viridiana. Bien, esto es muy obvio, pero hay otra cosa menos obvia. Fijaos, yo siempre que veo a Mamma Roma me acuerdo de una cosa. Mamma Roma 62, 63. En el año 1960 hay una película en Italia que provoca una cierta conmoción porque se entiende que se ha apuñalado a ese neorrealismo que ya estaba en retirada, pero alguien había hecho con supuesta estética neorrealista una película que no lo era. Ya se había llevado un rapapolvo 4 o 5 años antes cuando presenta Senso. Me refiero a Luchino Visconti y me refiero a Rocco e i suoi fratelli, Rocco y sus hermanos. Rocco y sus hermanos, la primera vez que yo la vi, dije, hay una película neorrealista. Vale. Hasta que pronto me di cuenta, digo, es lo más falso que me echan en cara. O sea, Rocco y sus hermanos es una ópera, pero de las buenas. O sea, si alguien no la ha visto, por favor, que salga, que me abandone, me deje, se vaya de la conferencia y se vaya a ver Rocco y sus hermanos, porque, es decir, basta con ver a Nigi Gardot y a Alain Delon en lo alto de los tejados del Duomo, con un diálogo mentiroso al máximo, pero descarnado, cayendo las lágrimas muy bonitas, perfectas, Nino Rota, que parece que está preparando la mejor de la ópera, para darse cuenta de que es falso como Judas. Vamos, ya que estamos en mundo... Es tremendo. Bueno, esta es la Magnani cuando sabe que Ettore, su hijo, ha muerto. Está asomada a la ventana, una ventana que hablaremos de su casa. Ahí tenéis. Seguimos en Bolonia. Saltamos de Santa María de la Vita a San Pietro, la catedral de Bolonia. Bolonia tiene, seguramente muchos lo sabréis, tiene San Pietro su catedral, pero su iglesia de verdad es San Petronio, que es la que está en la Plaza Mayor. También tiene su compianto. Ese llanto sobre Cristo muerto, en este caso uno de Lombardi, un escultor ya del siglo XVI, y vamos, la referencia no puede ser más explícita. No solo a sino en general a ese mundo de los llantos sobre Cristo muerto. ¿Por qué? Porque eso lo había, vamos a decir así, mamado Pasolini. Este es antes veíamos el detalle de la Virgen y una de las Marías. Ahora vemos el grupo escultórico completo. En la iglesia de Santa María de la Vita de Bolonia se encuentra este tamaño natural, este fantástico grupo. Y Pasolini, claro, aquello tenía que formar parte de su educación visual. Era un grupo, además, que entonces estaba así empezando a ser reivindicado, porque esto había caído como en desgracia, se veía como muy medieval, para ser una obra aproximadamente 1460-70, más o menos. Pero este mundo era el que Pasolini representa. Por supuesto, con la maravillosa Magdalena, de la que un tipo, vamos a decir, despreciable desde el punto de vista personal, pero maravilloso como escritor, Gabriele D'Annunzio, había dicho que la Magdalena, el grito de Magdalena es l'urlo impietrato, que es una cosa maravillosa, aunque en realidad sería interracotato, pero la palabra suena feísima, pero l'urlo impietrato da una inmovilidad granítica que dirían los fascistas, ¿no? Y D'Annunzio tenía todas esas veleidades y algunas más en ese sentido. Bien, digo que este es el mundo que le está retratando. Pasolini aquí hace una cita aparentemente muy directa, muy explícita, y sin embargo él dice, no he traído la cita textual de Pasolini, pero la recuerdo, Longhi, por favor, ayúdeme, Longhi, ábrele los ojos, los críticos dicen que aquí hay influencia de Mantegna. Dice, no, yo quiero algo más primitivo, yo buscaba algo más primitivo y tengo algo... Dice, simplemente por poner este plano así, por poner la cámara en esta posición, estoy haciendo Mantegna, no. Fijaos qué curioso. En el mismo año, no sé, pero me he prometido a mí mismo intentar indagarlo, ¿quién lo hace primero? ¿Quién está rodando primero? Porque están rodando simultáneamente Francesco Rossi, Salvatore Giuliano, la historia de ese bandido, de ese personaje siciliano que se convierte en un símbolo. Ya sabemos las extrañas relaciones que existen entre mafia, ndrangheta o Cosa Nostra con la población más, las clases populares, ¿no? Él traza un retrato de Salvatore Giuliano y, atención, esta es la imagen de Salvatore Giuliano muerto y esta es la imagen de Salvatore Giuliano muerto también. Ese sí que es Mantegna. Ese sí que es Mantegna. ¿Qué dice Pasolini? No, yo más antiguo, Giotto.
Masaccio, Pasolino. Fijaos, Hércules está crucificado. Hércules no está muerto. Hércules está siendo crucificado y va a morir crucificado porque va a expirar así. En todo caso, dice Pasolini, y esto me parece, digamos, me parece clarísimo. Si queréis algo, no he traído el fotograma exacto, en la luz está esto. Está Caravaggio. En la luz está Caravaggio. Hay un hueco. Ya digo, para mí es desconcertante. Es decir, no hay ningún abogado defensor, no hay ningún juez que impida que Ettore muera. No, es como si lo hubieran sacado del tiempo. Es como esa idea de la muerte de Jesús es injusta, la muerte de Ettore es injusta. Y entonces él tira la referencia de Caravaggio. ¿Por qué? Porque Caravaggio es importantísimo para Pasolini. Hombre, hay que decir además una cosa. Si a algo se parece la vida de Pier Paolo Pasolini, es a la vida de Michelangelo Merisi, detto il Caravaggio. Porque además uno está siempre pensando con Caravaggio, no te metas en líos. Ya lo has hecho. Aquí hay personas que aman mucho a Caravaggio, amigos, amigas que aman mucho a Caravaggio, y siempre estamos diciendo lo mismo. A ver, te ha protegido el Cardenal del Monte en Roma. Quédate paradito. Te quedas allí, el Cardenal del Monte protege. No, tiene que matar a alguno, tiene que formar lío. Se va a Malta, parece que las cosas van bien en Malta, tiene que formar un lío en Malta, porque es así. Entonces, Pasolini no es que se meta en líos, pero ya digo, en torno a 30 juicios, sino que su vida es digamos, está walking on the dark side, está caminando por el lado oscuro permanentemente. Y Caravaggio para él es un artista fundamental. Y lo dice en esa cita. Mamma Roma es también, de todas maneras, una película importantísima en la perspectiva de lo urbano. Y eso lo vamos a dejar para una segunda parte, para el final. Porque en Mamma Roma también se está anunciando, está ya como en Acatone, lo que llamaré la poesía de la periferia, la poesía del mundo de la borgata. Pero eso, ya digo, lo adelantaré. ¿Por qué esta imagen? Porque esta imagen es la insistencia en la periferia. En una película que hemos cerrado Giotto, hemos cerrado 400, bienvenidos, nos hemos escapado un poquito con Caravaggio, bienvenidos al 500, bienvenidos al 500, bienvenidos al mundo de la maniera. Alfredo Bini, ese productor maravilloso que permitió que Pasolini hiciera cosas fantásticas, me encanta una película, después hablaré y me citaré un poco, Uccelacci, Uccellini, Pajarito y Pajarracos, los títulos de crédito son cantados. Alfredo Bini presenta, genial, ¿no? Y esos títulos, pues Bini, que le permitió a Pasolini muchas cosas y que fue realmente quien lo defiende, se da a la moda, como muchos otros directores, de la película de episodios. Y Rogopac es una película de episodios. El nombre de la película viene de que son Rossellini, Jean-Louis Godard, Pier Paolo Pasolini y Gregoretti los autores de los episodios. Ahora me interesa el episodio de Pier Paolo Pasolini llamado La ricotta, dedicado a ese queso un poco pesado italiano, pero tan importante para ellos. El episodio es un perfecto ejemplo, precioso ejemplo de cine dentro del cine. ¿Por qué? Porque Pasolini filma a un director, teóricamente Pasolini, que está filmando la Pasión de Cristo. Y está filmándolo en medio de la nada, en pura periferia urbana. Los bloques se ven al fondo, el paisaje no tiene nada de bello. Para el director hace un cameo, cómo no, alguien que siempre necesitaba dinero, que era Orson Welles. Y que además le apetecía esa idea de trabajar con Pasolini. Vemos a Orson Welles leyendo, por ejemplo, el guión de Mamma Roma. Un periodista entrevista a Welles Pasolini y le pregunta cosas, y hay un momento maravilloso en que dice, ¿y usted qué piensa de Fellini? Y se queda así pensando Welles y dice, Fellini, lui danza. Es lo que dice de una cosa extrañísima de Federico Fellini. Él está filmando esto. Bien, las referencias aquí podían ser, digamos, más o menos reconocibles, un mundo de un calvario medieval. Es una película rodada, un episodio rodado, parte, la más importante en blanco y negro, pero la más significativa para nosotros no. Porque el prólogo, con un twist, los twists estaban de moda en los prólogos. Yo, por ejemplo, me acuerdo cómo empieza, por ejemplo, pues, ¿qué película? Una película Antonioni, no sé si es La Aventura, quizás ya sea El Eclipse de Antonioni, empieza con un twist.
Y luego después entra ahí la música de Renato de Fusco atonal para dejar a todo el mundo patidifuso para lo que venía después. Claro que había que prepararse, ¿no? Aquí igual, aquí están, digamos, en esta especie de juego de campiña, pero campiña, ya digo, al fondo se ven los bloques, eso lo filma en color, se permite incluso determinados juegos de naturaleza muerta, también en color, pero sobre todo lo más interesante va a ser el uso en color en dos elementos que responden a una expresión que yo he usado antes, que es tableau vivant. Un tableau vivant es básicamente un cuadro en movimiento. Era algo que se practicaba vinculado al mundo del teatro, vinculado al mundo de la fiesta barroca, vamos a decirlo así, barroca y posterior, que se mantuvo muy vivo, por ejemplo, en el siglo XIX, que era la idea de gente que se disfrazaba para, bueno, tener, digamos, componer tridimensional y vivamente un cuadro. Ese era el sentido. Bien, Pasolini va a hacer textualmente dos tableaux vivants en esta película. Recordad que os había dicho que había, de las propuestas que le hace a Longhi, dos de ellas están en el mundo del 500. El primero, los imitadores leonardescos de Leonardo y un escultor, un pintor de la zona de la Emilia-Romagna, más bien el Friuli, de esa época, del que vemos ahí uno de sus cuadros. Pomponio, no me acuerdo ahora mismo exactamente el nombre de este. Bien. Pasolini, recordad esa frase que leíamos de Pasolini, amo a Giotto, Masaccio, bueno, y algunos manieristas como Pontormo. Fijaos aquí, por ejemplo, esta comparación. El fotograma es de Acatone, vemos a Franco Chitti en la película Acatone, y al lado un fantástico retrato de Bronzino, uno de los grandes del 16. Pero él está empeñado en que en Rogopag y en su episodio La Ricota va a textualmente hacer dos tableaux vivants, de dos cuadros fantásticos. Fijaos aquí esta fotografía que yo no conocía, la descubrí en la exposición de Bolonia, que me ha venido, como habéis visto, vamos, prácticamente. Yo en realidad le pedí a Cineteca, prego a una conferencia, y la Cineteca de Bolonia inmediatamente, profesor ordinario Barberán, sicuro, entonces me ha montado esto para mí, realmente. Fijaos la fotografía, está Pasolini trabajando con gente de la película y al pie tiene abierto un libro de Roberto Longhi. ¿Qué libro tiene abierto? Pues un libro dedicado a Pontormo. ¿Por qué? Porque decide que este maravilloso descendimiento que Cristo de Pontormo, que mucha gente pasa por la puerta de la iglesia y no entra, porque se pasa mucho, si alguien va a Florencia, porque es la iglesia de Santa Felicità, sí, tilde, va. Junto al Ponte Vecchio, está nada más ahí el Ponte Vecchio, hacia el otro lado del Arno, de la ciudad central, a la izquierda, pues ahí está la Capella Caponi, una familia que le encarga a Pontormo pues toda la decoración pictórica de la capilla y allí coloca este fantástico descendimiento. El descendimiento es un delirium tremens, una cosa fabulosa. Si a alguien le reza este descendimiento, le dan una medalla en el Vaticano. Es así. Es ese mundo de la maniera que ha decidido que es lo que es interesante es la exploración formal, de color, etcétera. Pero a Pasolini le fascina esta pirámide maravillosa construida con esos colores. Evidentemente aquí los vemos, pues vamos, además es un lienzo de tamaño importante. ¿Qué hace Pasolini en La Ricota? Lo reconstruye. O sea, de pronto vemos el rodaje. Eso sí, él procura desacralizar. Suena Vivaldi, que yo solo recordar, suena de fondo, pero al mismo tiempo están las órdenes, a ver, aquel que no se meta el dedo en la nariz, una escena, la podéis encontrar en YouTube, ahí están los dos tableaux vivants que vamos a ver, yo iba a proyectarlos, pero evidentemente como me conozco, sabía que las cosas iban a derivar en algo que no va a dar tiempo, hace esto. Y no contento, dice, vale, de Pontormo a Rosso Fiorentino, a otro manierista todavía más extravagante, si cabe, otro descendimiento. Este está en Volterra, este no lo he visto yo nunca, en directo. ¿Veis? Vamos a decir, insisto, si esto es un cuadro de piedad, que venga Dios y lo vea. Yo entiendo que la Contrarreforma dijera, se acabó la broma. La especulación, vale ya, tranquilito, nosotros queremos que la gente le rece, que la gente tenga devoción a la imagen. ¿Esto se le puede tener devoción? O sea, que tiene devoción, milagroso, es así. De verdad, si alguien le tiene devoción, yo le doy la mano y además creo que tiene el camino al cielo despejadísimo. Esto es un juego formal fascinante, extraño, singularísimo. Vamos, y ahí lo estoy diciendo a alguien que adora este mundo también de la maniera. ¿Y qué hace Pasolini? Pues ahí lo tenéis. Reconstruye en color y en movimiento la filmación de esta. Claro, ¿qué ocurre? Que lo vemos cerrando un capítulo.
decir, ha tirado de la pintura italiana, se la ha llevado a ese territorio, es decir, él era consciente de que tenía que llegar allí. Claro, ¿por qué? Porque luego, hombre, le va a faltar un remate. El remate que le va a faltar nunca llegará a hacerlo directo, es Caravaggio. Caravaggio va a estar siempre, pero no va a estar. Acatón está llena de momentos caravallescos, pero no está. Fijaos, esto que veis ahí es un cuadro de Pasolini. Es un Narciso que pinta Pasolini, joven, 20 y tantos años, le gustaba pintar y dibujar, siempre le gustó, y pinta un homenaje al Narciso de Caravaggio, pero nunca llegará a ser. Yo me he preguntado qué hubiera pensado Pasolini del Caravaggio de Derek Jarman, de la extraña película biográfica en clave absolutamente homosexual militante como es propio la obra de Derek Jarman, ¿no? de ese Caravaggio tan particular, pues además un Caravaggio de Derek Jarman, donde por ejemplo, creo que es la primera vez que yo vi en el cine a una de las superactrices de moda que es Tilda Swinton, haciendo esas cosas, esos juegos andróginos muy particulares. No lo sé, me resulta intrigante, pero nunca llegó a hacer, sí, está lleno de lo caravallesco, pero está. Agota Pasolini esto. El mundo, digamos, pictórico, Pasolini tiene muchísimas fugas, fijaos, y además los sitios más insólitos. Otra película de episodios, Capricho a la italiana. Fijaos, una película con Ira Fusterberg, pues podéis imaginar qué tipo de película era. Y Domenico Modugno, importante, fundamental. Pero están Bolognini y está Mario Monicelli. Es decir, Monicelli yo siempre me arrodillo porque Monicelli es el autor de I Soliti Ignoti, para mí. Dices, oye, 10 comedias que te llevarías para una isla desierta, pues ahí están, está El Príncipe Totò, está Mastroianni, está Gassman, para una película de atracadores, eso es la cosa más maravillosa del mundo. Bueno, es una película de episodios, no me quiero desviar. Y el episodio de Pasolini se llama ¿Qué son las nubes? A mí no me gusta mucho ese episodio de Pasolini, pero fijaos el fondo que coloca para el episodio, Las Meninas de Velázquez. Pero no solo coloca este fondo para el arranque del episodio, estos son los títulos de crédito. Retrato de Felipe IV, retrato de la familia de Felipe IV, y ya en el colmo me parece maravilloso, un guiño, digamos, a esa estética camionero que uno piensa que, y con todo mi respeto he dicho a los camioneros que los pobres llevan su esfuerzo y tal, pero que era antes tan habitual. Mirad en el camión de Domenico Modugno lo que hay de fondo. La Venus del espejo de Velázquez. Es más, me encantó encontrarme con esto. Cosas son le nubes se convierte en un éxito de Domenico Modugno, del gran Domenico Modugno. Y la portada, este es el disco, el disco con la canción. Y mirad lo que aparece de fondo, todavía más visible, La Venus del espejo. Claro, es normal que alguien con sensibilidad como Pasolini pues no deje de considerar al que, como llamó Edouard Manet, al pintor de pintores, que es Velázquez. Nos hemos dejado atrás, lo hemos dejado. Dejo para el final el capítulo de lo contemporáneo. Hay también fugas de Pasolini hacia la realidad de la pintura y del arte contemporáneo. Saló, película dura. Yo siempre que vuelvo a verla, me resulta... Contaba el otro día en clase un episodio fantástico. Se están rodando en simultáneo y apenas separadas por 30 kilómetros, Saló por parte de Pasolini y Novecento por parte de Bernardo Bertolucci. Habían sido íntimos amigos y se habían enemistado. Pasolini era mayor, Bertolucci admiraba a Pasolini. Pasolini, de quien era amigo, era de Attilio Bertolucci, del padre de Bernardo Bertolucci. Se habían peleado y alguien buscaba una reconciliación. Es muy bonito. Hay cumpleaños de Bertolucci y en las afueras de Parma, en un parquecito, se juega un partido de fútbol. Pasolini, ahora después haré mi detalle futbolístico con Pasolini. Pasolini adoraba el fútbol. Pasa como a mí. Me encanta el fútbol. Me parece algo fascinante y no voy a renunciar a ello en la medida de lo posible. Bien, un partido de fútbol. Ahora, hace poco se ha editado un documental, se llama 120 contro Novecento. 120 contra 9. ¿Por qué? Porque jugaron los dos equipos. En realidad hizo trampa Bertolucci porque metió a 3 juveniles del Parma, o 3 o 4 juveniles del Parma, parece ser. Pero decía esto ¿por qué? Porque dos películas sobre el mismo periodo histórico radicalmente distintas. Y comentaba yo de manera textual. Novecento se ve con facilidad, pero me parece una película débil.
Salò se ve con muchísima dificultad, pero me parece una gran película. Eso sí, es la abjuración de la trilogía de la vida. Es decir, se acabó la fiesta. La libertad de los cuerpos no trae nada. El sexo libre no trae nada. El sexo libre lo que trae es más consumo, dice Pasolini. No es que lo esté negando, pero está diciendo, cuidado, el enemigo es el consumo. Y es una de sus obsesiones. En Saló es una película basada no solo en textos del Marqués de Sade, en la jornada de Saló, sino además en textos de Roland Barthes, en textos de filósofos de la época de Pasolini. Y es una experiencia brutal. Un grupo de jóvenes, hombres, chicos y chicas, son secuestrados por unos fascistas en la época de la República de Saló. La República de Saló, hago el recordatorio, es la república que, digamos, nazi-fascista, es el gobierno fascista de Mussolini, una vez que ha sido retirado del poder en el gobierno central, rescatado y puesto al frente de esa república títere, y es, por tanto, un momento de una abyección enorme y de una brutalidad enorme. El momento, por ejemplo, que retratan los hermanos Taviani en La noche de San Lorenzo, una película que me sigue gustando, ¿no? Bien, decide ambientar ahí esa situación tan dura y se les somete a los jóvenes a todo tipo de vejaciones sexuales, coprofagia, todo lo abyecto y siniestro que se os pueda ocurrir. ¿Cuál es el marco? El marco es una vila casi paladiana, pero lo interesante es que no he encontrado demasiadas imágenes, utiliza elementos de Art Deco, de vanguardias. ¿Por qué? Porque los coloca como en ese mundo de esto era el fascismo, es decir, esa identificación futurismo-fascismo, vanguardia con fascismo, esos momentos. Incluso, esta es una imagen de la exposición en Bolonia, incluso utiliza de manera muy singular una silla diseñada por Charles Rennie Mackintosh, el modernista Art Nouveau, el modernista escocés, el equivalente a Gaudí en Glasgow, una silla para colocar ahí sentado a uno de esos personajes. Más cosas, pues todavía quedan en esa película que a mí me sigue gustando mucho, que es Teorema, donde el personaje Teresa Stam es esa especie de mezcla rara entre un ángel y un espíritu tal, pero que viene a formar una revolución en todos los miembros de la familia burguesa, es su ataque contra la burguesía, pero a degüello, ¿no? Madre, padre, hijo, hija. Pues, por ejemplo, se produce la siguiente cita textual. Pasolini rueda al hijo de la familia junto a esa especie de ángel que los fascina a todos. Los fascina, vamos a llamar, intelectualmente o personalmente, y los fascina sexualmente también. Y mirad lo que están viendo, un catálogo de la obra de Francis Bacon, el muy complejo y maravilloso y fascinante pintor inglés. A la derecha, a la izquierda, a la izquierda de la imagen se ve el famosísimo tríptico para una crucifixión de Bacon, una de las obras para mí más desgarradoras del arte del siglo XX, y a la derecha una de esas obras donde la condición de homosexual y amado homosexual muy pasoliniano de Bacon pues están perfectamente presentes. Me queda un pequeño detalle que es también un homenaje. Medea es otra de las obras de Pasolini. Es cuando Pasolini decide buscar lo primitivo en el lugar primitivo. Es verdad que está filmada en varios sitios, pero sobre todo está filmada en la Capadocia. Converse a la gran María Callas para que interprete el personaje protagonista. Aquí lo vemos a los dos en una fotografía preciosa, ¿no?, del rodaje. Aquí vemos a María Callas en la Capadocia. Y cuando lo vi dije, hombre, ya está ahí mi querido Giorgio, alguien a quien yo decir que reverencio es poco. Fijaos el Morandi que ha colocado en ese nicho. Claro, él es una persona que, Morandi curiosamente era alguien muy antipasoliniano, alguien encerrado en su pequeño mundo, alguien hecho de un poeta de la intimidad, un poeta del silencio, ¿no? Hace poco había una estupenda exposición en la Fundación Mafre de Madrid. Pero, claro, esa idea de que es boloñés, de que es alguien que forma parte, sobre todo que está fuera del ruido de la vida italiana, uno no puede por menos que pensar. Además, hay muchas pequeñas citas a Morandi en otras, pero aquí me ha parecido de las más explícitas que podemos contemplar. Federico el Grande. Hace poquito se cumple su centenario, han ido pegados los centenarios de Federico Fellini y Pasolini. ¿Por qué traigo aquí a Fellini y a Pasolini? Porque los dos eran, a su modo, poetas. Es más, aquí los une algo. Cuando está Federico Fellini trabajando en Dolce Vita,
Pasolini todavía no ha debutado en el cine, está intentando que una compañía que monta Federico Fellini, una productora, la Federiz, le produzca a Catone, que es su primer proyecto, pues está en esa tesitura. Y hay algo muy curioso, y es que Fellini se fiaba mucho de los comentarios de Pasolini sobre temas, no solo sobre esos temas de la vida romana, de la periferia, sino en general. Y según se dice, de hecho, he localizado en algún texto la referencia literal, pero no he podido comprobarla con más profundidad, por ejemplo, es de Pasolini la idea de que un personaje muy importante, con un final tremendo en Dolce Vita, que es Steiner, el intelectual amigo del personaje interpretado por Marcello Mastroianni, tenga en su casa colgados Morandis. Y los contemplan ahí con arrobo. Hay que decir una cosa, Federico Fellini y Giulietta Masina tenían en su casa 2 o 3 Morandis, con lo cual, digamos, no queda esto en vacío. Pero dicen que sí, que textualmente quien le impulsa a ver Morandi es Pier Paolo Pasolini. Y claro, además se lo he dicho, he nombrado aquí a Fellini, ¿por qué? Porque realmente, bueno, pues quien está aquí de una manera presente ya no solo sobre esa dimensión artística, es por su condición de poeta en la ciudad, poeta de la ciudad. Roma tiene una suerte inmensa, la suerte inmensa de haber tenido magníficos poetas. Y para mí los dos principales son Federico Fellini y Pasolini, con estilos muy diferentes, con modos de mirar muy diferentes, lo cual lo hacen todavía más atractivo. Pasolini, Roma fue la ciudad a la que se marcha en los años 50 huyendo de la vida opresiva del Friuli y de la Emilia-Romagna. Roma es la ciudad donde él va a consolidar su carrera. Él ama Roma. Sí, Bolonia tiene un significado para él especialísimo, nunca dejó de tener la camiseta del Bolonia cada vez que podía jugar al fútbol, y aquí hago yo mi pequeño homenaje al Bolonia, equipo mediocre de la Liga Italiana, pero que yo le tengo un cariño por delegación de la propia ciudad. Es curioso, si he citado esto aquí es además por una cuestión, porque Pasolini lo vemos como poeta de la periferia, pero es capaz de entender la otra poesía de las ciudades. ¿Qué tiene que ver Giorgio Vasari e il Giardino di Finzi Contini, el Jardín Finzi Contini, con Pasolini? Pues que Pasolini y Vasari, aquí yo creo que la que está en medio es Natalia Ginzburg, no estoy seguro, pero creo que es Natalia Ginzburg. Porque Pasolini y Vasari fueron amigos, y es más, es Pasolini quien anima a Vasari diciéndole tienes que publicar lo que van a ser sus novelas de Ferrara. Pasolini el que lo anima, el que dice que no tenga miedo, que a la gente le va a interesar aquella historia de los judíos de Ferrara, que le va a interesar lo que pasa dentro y fuera de las murallas de Ferrara, que le va a interesar esa niña que al principio en el jardín de los Finzi Contini le dice a su padre ¿por qué no lloramos los etruscos? Eso es Pasolini el que lo anima. Y a mí me parece una historia preciosa porque al final se tejen modos de ver distintos. Es decir, Vasari para mí es un anti-Pasolini. Es verdad que trabaja ese mundo tan duro del mundo de lo que va a ser, no el genocidio judío literal en Italia, pero sí la colaboración con los nazis. Pero es un mundo muy particular. Es decir, Pasolini es quien hace que la ciudad de Ferrara impulse a un poeta, que alguien hable de sus calles, de esa calle, y he traído aquí como homenaje a Giorgio Vasari, que al final lo que se ve es una puerta, la puerta del cimitero hebraico, y allí es donde están Finzis, Continis y, por supuesto, donde está la tumba del propio Giorgio Vasari. Pasolini no tiene tanta suerte en ese tema de la tumba y lo quedará para el final. Roma es su ciudad. Roma él la hace propia y, de hecho, ha estado circulando por España y por otros puntos de Europa una exposición estupenda. Aquí la primera edición fue en el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona, yo la vi en el Museo San Telmo San Sebastián, dedicada precisamente a esa relación, Pasolini y Roma. Es más, si alguien busca pasoliniroma.com, encontrará una página web, que es la que he bajado esta descarga, donde está una geografía romana de Pier Paolo Pasolini. ¿Por qué? Porque Pasolini se convierte, ya digo, en ese extraño poeta o singular poeta de la ciudad. Él escribe poesía, sí, poesía in forma de rosa, la Cene di Gramsci, escribe Ragazzi di Vita, una vita violenta, escribe, por tanto, poesía, escribe novela,
escribe sus fantásticos artículos periodísticos, esos escritos corsarios, esos escritos luteranos, que son una obra maestra de la inmediatez y al mismo tiempo de la contundencia de alguien que quiere arriesgar en su vida, pero sobre todo Pasolini es esto. En el documental 120 contro 900 es muy divertido. Los amigos romanos de Pasolini recuerdan cuánto le gustaba, porque a Pasolini no le gustaba el fútbol como espectador, también, porque además él coincide con una época relativamente dorada del Bolonia cuando estoy allí. Le gusta el fútbol jugarlo, le encantaba ponerse a pegarle patadas a un balón. De hecho, él juega en el partido y se lesiona en el partido, al poco de empezar el partido, en el partido famoso contra el equipo dopado de Bernardo Bertolucci por los juveniles del Parma. Y Pasolini es poeta de la periferia y retrata sus películas de la periferia. Es una periferia, es curioso, una periferia que uno termina casi amando. Cuando uno, por ejemplo, ve estas imágenes, esta es una imagen fantástica del rodaje de Acatone, hay un crítico italiano que dice algo así como Caravaggio pinta a los santos como utilizando a personas en la calle y Pasolini convierte a personas de la calle en santos, lo cual me parece además muy real, muy contundente. Entonces, cuando uno ve estas imágenes, ¿no? Cuando uno ve las peripecias de Franco Chitti y su familia en este mundo de la Borgata, este fotograma me encanta. Me encanta. Es un fotograma, lo iba a utilizar antes, pero bueno, lo comento. Si se pusiera las manos en la cara, y creo que no lo llega a hacer en ningún momento, sería la expulsión del paraíso de Masaccio en la Capella Brancacci, esa idea de lo que hemos perdido, ese llanto tremendo de Adán y Eva en esa capilla. Pues decía que él retrata periferia. Algunos retratos son fantásticos. Bueno, Uccelacci Uccellini es una película completa de periferia. El gran Totò, el gran Totò, el príncipe Totò, acompañado por Ninetto Davoli y otros dos actores fetiche de Pasolini, se dedican a recorrer la Roma de periferia. En un momento determinado se encuentran, es un hallazgo maravilloso, con un cuervo que es un intelectual comunista arrepentido. Y eso ya es una cosa ya tremendo. El cuervo ya tiene un episodio franciscano muy iotesco, maravilloso. Fijaos, por ejemplo, qué maravilla el rótulo de Cuba, 13.257 kilómetros. Pero la película tiene un final fantástico. En un momento determinado, cuando Totò y Ninetto Davoli están como acabando su recorrido, quieren coger un autobús que los lleva al centro de Roma y de pronto vemos un plano de ellos sobre un fondo ya de viviendas que uno supone más en el centro de Roma y el contraplano es este. Imágenes documentales de un entierro, pero no de un entierro cualquiera, el entierro de Palmiro Togliatti, el entierro de esa gran referencia es decir, el último gran entierro del Pichi. El último gran funeral, un funeral casi estalinista del Pichi, en parte porque Palmiro Togliatti precisamente no era un aperturista dentro de ese partido comunista italiano, ¿no? Que después tuvo tantas evoluciones con esa broma divertidísima italiana de que Pichi significaba possiamo cambiare idea, ¿no? Bueno, pero decía, las imágenes documentales son espectaculares, os las recomiendo porque hay un punto de dignidad en los rostros de los trabajadores, etcétera, que es algo que uno se olvida casi de lo que supone también la ideología comunista para entrar en todo esto. En ese recorrido, esto es un fotograma y vemos al fondo una iglesia con una cúpula. Esa iglesia con una cúpula es la Roma moderna, es la Roma que quería haber sido la Roma triunfante del fascismo, es la iglesia de San Pedro y San Pablo, la basílica, quiero recordar que es basílica en el Eur de Roma. El Eur es el conjunto que se construye, barrio y edificios institucionales para la nunca celebrada Exposición Universal de 1942 en Roma. Es el gran sueño de la Roma fascista, lleno de edificios, algunos de ellos extraordinarios. El Palazzo, por ejemplo, de Adalberto Libera es un edificio fantástico. El Palazzo de la Civiltà Italiana, ahora sede de Fendi, es también un edificio muy interesante. Pero ¿por qué me acerco al Eur? Porque este fotograma pertenece a Pajaritos y Pajarracos y este fotograma pertenece a Mamma Roma. Mamma Roma yo probablemente sea mi película favorita de Pasolini. Me cuesta mucho trabajo dejar al lado el Vangelo, pero Mamma Roma me produce una emoción inmensa. Y Mamma Roma tiene mucho que ver con de qué manera la arquitectura, de qué manera el urbanismo marca la condición de vida de las personas. En el arranque de Mamma Roma, Ana Magnani, no sabemos exactamente dónde vive. Quiero recordar que no sale la casa de Ana Magnani, pero
decide ir a por su hijo que está viviendo en el campo. En el campo, en realidad, vive en un pequeño pueblecito cerca de Roma. Y quiere traérselo con ella, para que se convierta en un hombre de provecho, para que se convierta finalmente en ese sueño del boom económico italiano, estamos a principios de los años 60. Y la película se construye a partir de itinerarios. Es magnífica, por ejemplo, la escena en la que Anna Magnani deja atrás su condición de prostituta, andando rodeada de todas sus compañeras, de gente cercana a ella, en un traveling bellísimo, bellísimo en cuanto a la emoción que tiene detrás. Pero ella está continuamente diciendo a su hijo, vamos a cambiar de vida. Es más, de hecho, la película marca el cambio de vida incluso con las vistas de la ventana. A la izquierda, la primera vista de la primera ventana del primer domicilio. A la derecha, la vista de la segunda ventana del segundo domicilio. Este es el primer domicilio, un conjunto de viviendas construidas en época de Mussolini. Un estilo ni siquiera retórico fascista, muy novecentista que dirían los italianos. Es un conjunto de vivienda social, pero con este arco monumental. Y ahí dice Anna Magnani que íbamos a estar poco tiempo. Eso sí, ahí hay una escena fantástica. Es cuando ella baila con su hijo Violino Zigano, la canción de Joselito, de violín gitano, que se convierte en su versión italiana en un auténtico éxito allí en Italia. Ella baila eso maravillosamente, después cuando aparece Franco Chitti en la puerta, y por esa ventana se asoma a un cementerio. En realidad es una construcción, desde allí no se ve el cementerio, pero Pasolini decide que ese sea el contraplano, un cementerio. Sin embargo, cuando llegan a una periferia más, vamos a llamar, bajo burguesa, o a una periferia de clase trabajadora que quiere ascender, las cosas cambian. Estos edificios sigue existiendo como tal, están cerca de Leur, tienen desde la ventana esta vista. Pero claro, esta vista es una vista que está muy marcada, porque es la vista en un contraplano increíble que vamos a contemplar cuando Anna Magnani sepa que su hijo ha muerto, sepa que todo ya se ha acabado y componga hablando de artificialidad, de los planos más artificiales de todo el cine de Pasolini, pero al mismo tiempo más emocionantes de todo el cine de Pasolini. Esa periferia donde algunos restos romanos recuerdan ese ayer y hoy, y que, como yo digo aquí, hace que al final, pues, ver fragmentos del cine de Pasolini esté lejos de ver esos experimentos maravillosos del cine y las ciudades, pues a propósito de Nice, Jean Vigo, o por supuesto la cámara, el ojo cámara de Sigaberto, de esos poemas urbanos que se llamaban así en los años 20 y 30, en la época de experimentación de las vanguardias, que eran declaraciones maravillosas de amor a las ciudades. Y Pasolini lo veo de este modo. Esta fotografía me encanta, no solo porque sea en color, sino porque es el atisbo de felicidad efímera. La Magnani, con el dinero que está sacando del puesto de verduras ambulante que tiene, decide, para agarrar a su hijo, regalarle la moto. Y tienen un paseo brevísimo, pero emocionantísimo, por esta periferia. Se les oye reír, se les oye gritar. Es muy bonito, muy hermoso. Pero claro, todo se acaba. Intelectuales. Podría ser una cosa positiva, intelectuales, o una acusación, intelectuales. Aquí no es ninguna de las dos cosas, porque es el título de una obra de arte. Mayo de 1975. Se acaba de inaugurar en Bolonia esta fantástica arquitectura, hoy muy mal conservada, que es el primer centro de arte moderno de Bolonia, el CAM se le llama, CAM. Ahora el Museo de Arte Moderno de Bolonia es el Mambo. Y además han llevado allí al pobre Morandi, la obra de Morandi, que estaba estupendísima en su Palazzo d'Accursio, pero bueno, esta es una discusión boloñesa en la cual no le interesa, creo que a nadie de los presentes, pero yo voy a reivindicarlo. He dicho, 1965, principio, un amigo convence a Pasolini de que él mismo se convierta en obra de arte. Una performance. El mundo performático era un mundo muy interesante en la Italia del momento. Era la época previa, bueno, era la época coincidente con el arte povera, era la época previa al mundo de la transvanguardia. Por ejemplo, la muy reconocida Marina Abramovic, sus primeras performances importantes son en Italia, sobre todo en Nápoles. Y esto es una performance. ¿En qué consiste esa performance? En Pasolini vestido de blanco, con una camisa blanca, y algo se proyecta sobre ella.
aquí tenemos la reconstrucción en secuencia y aquí tenemos lo que se proyecta. Se proyectó sobre Pasolini Il Vangelo. Esta es mi fotografía favorita de todo eso, porque aquí vemos a su madre, ya había muerto, Susana Pasolini, quiero recordar, ya había muerto. Vemos a su madre proyectada sobre Pasolini. ¿Por qué? Porque tiene algo de foto funeral, porque esto ocurre en mayo y aquí lo tenemos. Y el Corriere della Sera dando la noticia que Pasolini había sido asesinado en la playa de Ostia. El responsable, dicen, había sido detenido, un tal Giuseppe Pino Pelosi, un ragazzo de vita, un prostituto, en un asesinato muy sombrío. Es más, pensaba haber acabado diciendo lo que empezó en un sitio empieza en otro, pero no me gustan las fotos de Pasolini muerto, tapado por una sábana, y prefiero recordarlo así. Este es el final. Quiero recordar a Pierpaolo Pasolini como allievo alto italiano di Giotto. Muchas gracias. No voy a hacer ningún bis, ¿eh? No hago ningún bis. Muchísimas gracias por vuestra paciencia, atención y nada, encantado. Y gracias a Fran, a Mari y a la Dante como receptores de este mensaje. En primer lugar, la maravillosa, porque no tengo adjetivos para la conferencia que nos acabas de brindar. Si alguien quiere preguntar algo, establecer algún tipo de coloquio con el conferenciante, pues este es el momento. El conferenciante prisa no tiene. ¿Hace frío? No, pero encantado si alguien quiere hacer reflexión, comentario o pregunta. Yo sí te voy a hacer una. Estamos acostumbrados a esa visión de Pasolini en el cine, de la Borgata, que casi es un contrapunto en cierto modo, en cuanto a los aspectos de la ciudad que hace Fellini con la Dolce Vita, que le gusta retratar esa visión de la Roma del lujo, ¿Qué visión tenía Pasolini precisamente de ese aspecto? Porque es algo de lo que no... A ver, hay dos cosas. Primero, Dolce Vita, hay elementos también de ese mundo periférico. Está esa extraña excursión de Mastroianni y Anouk Aimée, cuando van a la casa de esa mujer, supone que es una prostituta, y tienen que meterse, bajar una escalera, y la casa está inundada. Entonces, vamos a ver, él entiende... Los mundos son comparables y tampoco lo son. Pasolini era una persona que vivía con muy buen nivel de vida y que tenía muchos amigos de esa Roma intelectual, de esa Roma de alto nivel. Hombre, no estaba tan fascinado como Fellini por esa Roma de príncipe, principesa, etcétera, pero realmente sí, él formaba parte de ese mundo. Lo que pasa es que tenía su huida, su escapada a esa periferia donde él buscaba, pues, un poquito, pues, ya que estamos hablando de ese mundo, una situación muy parecida, por ejemplo, a un Jaime Gil de Viedma, paralela a Jaime Gil de Viedma, alguien que vive, que pide perdón por haber nacido en el tiempo las pérgolas, como dice en un verso, en un poema determinado, y sin embargo le iba la drogadura, vamos a llamarlo así, de la homosexualidad más agresiva y todo eso, y es un mundo. Entonces a Pasolini le ocurre eso, tío. Por ejemplo, Pasolini con María, tuve en esa foto que hemos visto, me he resistido, pero me encanta una foto de esta Pasolini con un bañador de flores y eso al lado de María Cala. ¿Por qué? Porque también él se sentía muy cómodo en ese mundo. Sus amigos, los Ginsburg, el mundo editorial romano, eran gente de buena clase. Entonces él se movía por ese mundo bien. Pero claro, cuando hay un momento determinado en que dice, no, yo tengo que ser consecuente. Y su consecuencia es mi enemigo, además lo dice, es la burguesía. O sea, él dice que la burguesía italiana se ha equivocado. Entonces, mientras que, por ejemplo, alguien como Antonioni decide retratar la burguesía, por ejemplo, Antonioni el Eclipse elige Leur, pero elige Leur la parte buena de Leur. Donde vive Paco Raval y donde vive también Mónica Vitti en el Eclipse Antonioni, es la parte buena de Leur, la parte residencial.
Entonces, claro, Pasolini dice, no, 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 yo a la Borgata. ¿Por qué? Porque es mi mundo, porque es de donde más he sacado esos personajes y lo he dignificado. Porque él cree, o sea, para Pasolini lo peor que estaba ocurriendo a la Italia era la aculturación. A él lo acusa, es que no me acuerdo si no recuerdo ahora mismo quién le he leído, cuando hacía esa cita de que lo acusa de prerrafaelita, porque dice, es que eres muy ingenuo. Está diciendo, es que eres muy ingenuo, es que tú crees que hay una especie de Italia salvaje primitiva en el proletariado, en ese mundo de la Borgata que ya no existe. Los textos sobre la RAI destrozando contra la RAI, contra la educación universal, o sea, contra la educación extendida, contra la escuela, son brutales. Son brutales, ¿por qué? Porque él dice, se están perdiendo los dialectos, se están perdiendo las costumbres, y él cree encontrar eso ahí. Yo, para mí, lo encuentra, pero lo encuentra así. También lo encuentra falseado. Pero esa es una opinión, bueno, eso habría que debatir mucho, pero en el fondo ha construido ese mundo. Pero ya digo, yo no creo que Fellini vive en el mundo que él ha construido, pero no son mundos tan distintos. En todo caso, Fellini, si tiene sus escapadas, tiene otro tipo de escapadas. Y luego, sin embargo, también una cosa, Fellini sí tiene por lo menos, es la visión que yo tengo, sí tiene una posteridad luego en el cine contemporáneo con gente como Sorrentino y demás, pero Pasolini, sin embargo, es algo que al menos no tiene una posteridad tan clara. Pero es que, es decir, vamos a ver, no, sí, verás, es que, bueno, nos vamos a ir del tema. Es que, por ejemplo, es decir, Pasolini para determinados jóvenes directores franceses, para algunos jóvenes directores italianos, sí que ha sido muy influyente. Es, entre comillas, la gente cree que es fácil ser feliniano. Normalmente se resulta un desastre. Si tú ves que La Grande Bellezza la primera vez dices, ¡oh, qué maravilla! Y tal. Cuando lo has visto tercera vez o por ahí, el personaje de Gambardella me sigue pareciendo estupendo. El actor no vamos a descubrirlo, pero de pronto tú dices, hijo, esto está a años luz de Fellini. O sea, aparentemente es fácil ser feliniano. Ser pasoliniano es más raro porque de pronto te obliga a ser muy incómodo. Yo, por ejemplo, lo más cercano que he visto, por ejemplo, he visto cosas muy cercanas en, no sé, en directores franceses como François Ozon, por ejemplo, algunas cosas así. He visto, por ejemplo, cosas pasolinianas en director italiano, esta directora, la de Lázaro Feliz, la de la Rottweiler, que lo hay, pero al final, claro, es que lo que te propone Pasolini es una ruptura siempre muy radical. Cuando él hace Saló, te deja desarmado. Y dices, a ver cómo supero yo Saló. Vamos, que es una obra prácticamente, digamos, pornográfica, si no fuera que, si te citas con Saló, bueno, que tienes tus cositas ahí dentro. No voy a decir que no, pero que es una película muy, vamos a ver, que nada cómoda, ¿no? Yo, bueno, primero enhorabuena. Yo estaré aquí hasta mañana por la mañana escuchándote. Pero la gente querrá cenar, ¿no? Pero no pasa nada. Yo sí tengo una curiosidad, quizás menos profunda que la de Fran. Has confesado que quizás tu película favorita sea Mamma Roja. Yo te pregunto, de Pasolini, ¿con qué escena te quedas y por qué? Vamos a ver. ¿Con la de la madre en la ventana? No, yo, todo el encadenado que va de Violín Gitano, el baile, la caída de la Magnani, la música que se para, la salida el timbre que suena, la salida de ella al pasillo, Vivaldi, la puerta abierta y primer plano de Chiti, dificilísimo no mejorarlo. Pero a mí me gusta mucho cómo moja ella el pan en la leche. Eso es algo increíble. Porque además, voy a hacer una confesión, yo soy tragoncete y uno entiende que uno está muy mal, pero si eres tragoncete seguro que es difícil que se te quite las ganas de comer. Y ella de pronto hace así y moja y dice, voy a comer. Pero claro, está rota, todavía no ha muerto Héctor en ese momento, pero está rota. Y esa escena es muy, muy, muy emocionante, muy emocionante. La otra es más compleja y esta es casi un plano. Luego es verdad que la de la ventana, las diferentes escenas de la ventana, como están mis compianti por medio, pues vamos, debilidad absoluta. Pero yo probablemente la más redonda es esa. Lo otro es casi un fotograma, o una secuencia cortita de fotogramas, ¿no? O sea, la de Violín, el encadenado, ¿no? De Violín Gitano hasta Vivaldi. ¿No? Pues... Muchísimas gracias.